Permitirme, ya de verdad que acabo, un paréntesis. Ya fuera de todo protocolo, Izaskun estuvo junto con Íñigo durante 3 años recogiendo moribundos en la estación central de Calcuta. Yo estuve una semana en Calcuta y solo quería salir de Calcuta. Solo quería salir de esa ciudad. Ellos estuvieron 3 años. Y salieron porque les nació su hija mayor. Iban allí, iban a la estación de Calcuta y tenían que elegir a cuáles salvaban y a cuál no. Con ese impresionante testimonio nos viene Izaskun. Izaskun ha creado Bidegin, un movimiento que está en Donostia haciendo una labor extraordinaria, acompañando a las gentes que han visto a sus seres queridos partir, dejar su cuerpo físico. Están haciendo una labor fenomenal. A ella sí que se la están rifando los medios, a nosotros no nos hacen caso, pero Izaskun está cada 2x3 en la ITV, en el Diario Vasco, Nayara también en el Correo. Y bueno, hemos creído importante que Izaskun estuviera aquí con unas palabras para abrir el foro, también un poco la ley de género, masculino y femenino. Y dicen que os vamos a comentar, que no sepáis. En este mundo hay grandes intelectuales, grandes doctorandos, pero hay muy pocos grandes intelectuales que sean a la vez grandes místicos. Vicente es uno de ellos. A su larga labor pedagógica, a su larga actividad intelectual libresca, pues une un profundo anclaje espiritual, y la verdad es una suerte. Estábamos queriendo desde hace tiempo que viniera Vicente, y hoy está aquí. Mila esker bihotzez. Izaskun, moltes gràcies de tot cor, de tot cor. Gràcies, Joseba. És català, no? No. Ah, vale. Mila esker bihotzez. Como tú prefieras, ¿eh? Ah, bai, bado, Ausula Nerea. Bueno, Arratsaldeon, mila esker, Koldo. Contenta estoy, muy contenta de participar de este foro, que estoy segura que va a dar frutos sanadores, porque lo que necesitamos es una enorme sanación para equilibrar el sufrimiento tan grande que este tiempo de pandemia nos trae, ¿no? Y que nos va a seguir trayendo, Ahora, cuando has dicho, Koldo, me has llevado a Calcuta y me ha pegado en el pecho, que yo venía con otra, ¿no? Un estar aquí, y es cierto que me ha producido una oleada, ¿no? Profunda cuando has dicho es elegir a quién llevarnos, ¿no? De la estación de Calcuta. Seguramente habrán vivido lo mismo los miles y miles de profesionales sanitarios que en algún momento durante esta pandemia han tenido que pasar por ahí también. Desde Bidegin hemos estado acompañando desde el principio de la pandemia. Hemos abierto nuestras puertas, como siempre, desde la humildad y el respeto, y hemos atendido a las personas que han tocado a la puerta, y yo personalmente a varios profesionales. Me alegro profundamente que hoy aquí pongamos el acento en el proceso de morir y en el duelo, porque hasta ahora ha sido como la no vista, tanto en las políticas sanitarias como en muchos niveles, ¿no? Incluso comunitarios o personales, porque parece que lo atendemos cuando nos toca, ¿no? Hace un momento comentaba con Mar aquí que hace 4 días, y que no apunta el pánico para nadie, a mi madre, ¿no? Tenía fiebre, y entonces le han hecho una PCR, y de repente ha sido como, ¡ay!, que nos toca como de cerca, ¿no? Y la pandemia realmente creo que nos ha puesto ahí en el centro, porque nos abre la conciencia de esta vulnerabilidad, de esta fragilidad que somos, ¿no? Nos lo pone delante.
Y creo que era San Pablo quien decía de que somos tesoros en vasijas de barro. Y Leonard Cohen tiene un poema muy bonito en el que dice que a través de la grieta entra la luz y también sale nuestra propia luz, ¿no? En esta fragilidad es justamente esta grieta, y es a partir de esta fragilidad donde podemos encontrar la profundidad de lo que somos. Y cuando acompañamos a una persona que sufre nos compromete enormemente, nos vincula, no nos deja impasibles, ¿no? O sea, todos tenemos un corazón compasivo porque es innato, ¿verdad? Pero hay una decisión de ser compasivo o no, de actuar desde ahí. Entonces, cuando nos pega tan de cerca algo como lo que estamos viviendo, pues nos abre este nivel de consciencia y nos cuestiona profundamente, porque nadie puede esquivar ni obviar la mirada de un moribundo o de una persona sufriente, porque es un espejo de nuestra propia alma. Entonces, según y cómo nosotros nos relacionemos con el sufrimiento, así vamos a acompañar a otra persona. Entonces la pregunta es, si aquí hay profesionales sanitarios, ¿cuál es el corazón de tu práctica clínica? Y si no eres sanitario, igualmente, ¿cómo es tu corazón ante el sufrimiento? ¿Tiendes a esquivarlo, a entretenerlo, a inundarlo o a anestesiarlo con alcohol o psicofármacos, a distraerte? ¿Cómo te relacionas con esto? Esa va a ser la manera de estar ahora también en la pandemia al lado de las personas que sufren. Lo que más hemos ido viendo ha sido, yo diría, como la emoción central, el miedo, ¿no? La incertidumbre, el miedo principalmente. Y el miedo es adaptativo, es natural. Pero también hemos visto muchas reacciones desadaptativas, ¿no?, que rozaban el pánico. Es verdad que en el entorno sanitario donde yo más me he movido, a ver, es natural tener miedo cuando estás acompañando a personas que han dado positivo, estás eligiendo a quién y no poner el respirador. Esto es tremendo, es muy doloroso, sé lo que es, y te cuestiona las raíces más profundas de tu propia ética. No somos salvadores de nadie, porque si nos ponemos también en la posición de salvar, podemos ahogarnos en una hemorragia compasiva, un distrés compasivo del que vamos a necesitar mucha ayuda para salir, ¿no? Pero cuando estás en ese contexto donde hay una densidad emocional muy alta, que hay exigencia es un entorno demandante para el profesional, con pocos recursos, recordar los primeros meses, con poco tiempo para decidir y con miedo de contagiar o llevar este virus a tu familia, ¿no? Entonces los profesionales muy eficientes, porque un colectivo muy eficiente, está cansado, lo ha dado todo, ha habido plantillas al 70%, porque 30% aproximadamente se han contagiado y otro 10% han tenido que coger la baja. Es lo que estamos viendo, y vamos a ver en los próximos meses duelos complicados, y hay que atender mucho esta salud mental, ¿eh? Tendríamos que recordar también que donde ponemos la atención es donde está nuestro poder. Y si es el miedo el que nos está empujando, las consecuencias las vamos a sufrir nosotros primero, ¿no? Para ir terminando, yo diría que en las crisis, toda crisis es un viaje espiritual, profundamente espiritual. Y hay un itinerario como muy claro y que se repite sistemáticamente, ¿no? Los que acompañamos esto lo vemos y también lo hemos encarnado en las propias experiencias, ¿no? Cualquiera de nosotros ante una pérdida, ¿no? Es este caos, este choque primero,
que sentimos ante el diagnóstico o ante el positivo, ¿no?, de la enfermedad. Y es cuando luchamos, nos ponemos en contra de lo que es inevitable vivir. Aparece el miedo, es ahí donde aparece la culpa, aparece el miedo, el enfado incluso. Pero esta grieta de la que os hablaba antes, cuando llega un momento en el que ya dejamos de luchar por lo que es inevitable y nos entregamos a la experiencia, y esto también pasa en el acompañamiento, incluso cuando vamos a morir, cuando nos entregamos a la experiencia de lo que es tal y como es, ahí aparece un nivel, una dimensión de conciencia nunca experimentada, nunca vivida. Y es cuando trascendemos la experiencia, ¿no? Y esto es un mapa de ruta que cuando confiamos en ello, tanto como cuando acompañamos o cuando vivimos una experiencia de crisis importante en nuestra vida y somos capaces de trascenderlo, lo que vamos a descubrir ahí es esa dignidad y esa profundidad innata que habita en nosotros y en estas personas que acompañamos. Cuando acompañamos desde ahí, mi experiencia es que entre las dos personas se da un contacto relacional que es lo que realmente sana, que es lo que estamos haciendo aquí también. Más allá de la circunstancia de la muerte, lo que sana es el contacto relacional. Y ahí aparece una presencia que es transcultural y transconfesional, que aparece siempre entre dos personas que se acompañan desde esta confianza. Porque en esa confianza va a aparecer lo que somos de verdad. Y ahí no hay miedo. Ahí no hay miedo. Porque eso que somos nunca ha estado amenazado. Nunca ha estado amenazado. Y cuando acompañas a las personas en el final de la vida o en el proceso de morir, que me gusta más hablar de esto porque continuamos. Y soy testigo de esto porque, mira, me viene ahora el caso de... Y voy acabando yo como Coldo, voy acabando ahora. Acabo de verdad. Pero quiero traer a Susana, una Susana que es una de los últimos acompañamientos. Ya ha pasado un tiempo de esto. Susana, una chica de 39 años que murió ya hace 3 años. Y Susana me enseñó tanto, en serio lo digo, o sea, fue algo muy grande. Recuerdo que me decía, tenía un sentido del humor muy grande, y me decía, Izaskun, ¿podré morir sonriendo? Con sentido del humor, claro, mi cara de... Claro, te quedas así como no esperas una pregunta así, ¿no? Claro que sí, le dije. Por supuesto que sí, porque esa eras tú. La dignidad es lo último que se pierde, más bien no se pierde cuando las circunstancias nos lo permiten y nos miran a los ojos como persona. Y Susana, lo último que me dijo con una sonrisa, ya no fue en clave de humor, pero sí con una sonrisa serena, fue Izaskun. Os dejo ahí, ¿eh? Morir es fascinante. Se me ha puesto la carne de gallina, será que anda por aquí. Morir es fascinante. Me quedé con las ganas de indagar, ¿no? Fascinante, ¿qué es esto de fascinante, no? Ya no estaba ahí, ya estaba en ese lugar donde ellos ya lo saben, ellas ya lo saben todo, y nosotros ya no sabemos nada más que de lo que somos testigos. Por tanto, hoy aquí en Estella somos luz, podemos ser luz que da seguridad en el caos a las personas, y mi deseo es que el corazón nos despierte. Eskerrik asko. Qué liberación, para empezar. Bueno, comprenderéis que es difícil hablar después de las vibrantes palabras de Koldo, después de las emocionantes palabras de este corazón amoroso y compasivo que tengo tan cerca de mí. Izaskun. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí.
Y después de esa música angelical, celestial de Alicia, y creo que muchos coincidiríamos en que más valdría seguir en silencio o escuchando música que escuchando más palabras, porque además ya se han pronunciado bastantes. Pero ya que he venido a decir algunas palabras, poco de intelectual por la exageración de Koldo, y por si había alguna duda me he quitado las gafas y no voy a leer lo que tenía escrito para leer. Creo que la circunstancia invita a no leer sino a abrir el corazón más bien. De místico menos que de intelectual, perdona Koldo que te lleve la Me estás dejando fatal. Recuerdo que estando en el ashram de Sri Aurobindo en Pondicherry, estaba haciendo la tesis, entonces leyendo libros sobre hinduismo y sobre Sri Aurobindo, y llegó un momento en que dije, Señor, no hagas de mí un intelectual. Pero después pensé y exclamé, Señor, no hagas de mí solo un intelectual. Y en tercer lugar dije, Señor, haz de mí lo que quieras. Quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible este encuentro, a Koldo muy especialmente que me ha invitado, a todos los organizadores, a todos los colaboradores desde los que habéis levantado estas carpas hasta las autoridades presentes. Y efectivamente creo que nuestra presencia aquí es para encender una luz de esperanza, como se ha insistido. Yo creo que fue un gran acierto cambiar el título y el tema. No voy a decir nada de la pandemia. De hecho, no tengo nada que inaugurar porque ha sido inaugurado ya con extraordinarias conferencias. La de Carmen no he podido escucharla, lo siento, pero sí que he podido escuchar un fragmento de la de Jorge y un fragmento de la de Carmelo, y creo que con eso está más que abierto el encuentro. Pandemia y espiritualidad. Koldo lo decía también, hemos asistido a una lluvia de análisis desde el punto de vista médico, social, político, económico, ecológico, pero espiritual no tanto. Y quizás lo que ha faltado ha sido un horizonte que nos permita comprender si tiene algún sentido o qué sentido le damos, más allá de interpretaciones respecto a la naturaleza del virus y a las intenciones de quien puede haber detrás, cosa extraordinariamente importante, pero creo que nuestra tarea es más bien preguntarnos qué hacemos con esto que se nos ha venido encima. Muerte, duelo y más allá. De duelo no voy a hablar porque ya ha hablado Izaskun. De la muerte tampoco voy a hablar, pero sí que voy a lanzar lo que sería una de mis hipótesis fundamentales. Sería que esta pandemia ha supuesto una especie de experiencia cercana a la muerte para muchos de nosotros, para todos. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad ha habido una experiencia cercana a la muerte colectiva. Por tanto, me gusta comparar lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo con una experiencia cercana a la muerte. Doy por supuesto que todos los presentes, o casi todos, conocéis más o menos la importancia de las experiencias cercanas a la muerte y podéis ver las coincidencias significativas que existen, no solo en la experiencia de la proximidad de la muerte o el temor a la propia muerte, o la realidad de la muerte, del abandono del cuerpo por parte de algunos seres queridos, y la semejanza sobre todo con lo que supone la experiencia y con los resultados. Sabéis que para la mayoría de quienes han experimentado una experiencia cercana a la muerte, las cosas cambian por completo. Mejor dicho, su mirada cambia por completo. Y suelen coincidir en que supone el descubrimiento de un amor infinito, que la sustancia última del universo es el amor compasivo y que la muerte es un fantasma del que uno se
libera por completo cuando ha vivido aquella serie de experiencias que todos conocéis, desde la salida de mi conciencia más profunda del cuerpo físico, por raro que esto haya sonado y sigue sonando a la mayoría de nuestros neurocientíficos y de los partidarios de un paradigma estrechamente materialista, cientificista, pero la salida del propio cuerpo descubriendo mi identidad más profunda, el encuentro con seres queridos fallecidos, la revisión, la retrospección vital que se produce, comprendiendo el sentido, no solo reviviendo, no solo recordando, sino experimentando en carne propia o en psique propia por lo menos, no solo lo que yo viví, sino lo que vivieron aquellos a quienes afectaba la conducta que en ese momento estaba teniendo. Sabéis que muchos de quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte, no solo cambia su visión de la vida y de la muerte, sino que además muchos de ellos despiertan facultades nuevas, por ejemplo la capacidad de cierta clarividencia o la capacidad sanadora, muchos de ellos, aquellos que han sido sanados en un momento crítico, no solo de paro cardíaco, sino de muerte cerebral durante unos minutos. Casos conocidos como el de Eben Alexander, el neurocirujano estadounidense que dio la vuelta al mundo, su testimonio, o el de Anita Moorjani, dos absolutamente desahuciados por la ciencia y que milagrosamente sanaron. Posteriormente, muchos de ellos despiertan también esa capacidad sanadora. Pero siempre he pensado que la experiencia cercana a la muerte es una especie de iniciación espiritual. En la iniciación espiritual pasa algo muy similar a lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte. Uno descubre su naturaleza más profunda, uno despierta determinadas capacidades que antes no tenía y aparece un hombre nuevo y una mujer nueva después de una iniciación espiritual. Por tanto, iréis viendo cómo se encabalgan los tres momentos. El que estamos viviendo con la pandemia, una especie de experiencia cercana a la muerte, el que la experiencia cercana a la muerte es una especie de iniciación espiritual y que por tanto lo que estamos viviendo es una especie de iniciación espiritual colectiva, individual y colectiva, donde nuestra Madre Gaia es la iniciadora fundamental, podríamos decir. Y por tanto la visión positiva, la visión de esperanza no es un desear no creyendo lo que algo vaya a salir bien, es el convencimiento profundo de que esta gran prueba que está pasando la humanidad, como toda prueba preiniciática sin la cual no se accede a esa iniciación, estamos ante la posibilidad de una transformación tan profunda de la humanidad que empiece realmente un nuevo ser y una nueva sociedad y una nueva humanidad. Yo creo que eso es lo que hemos venido a comentar aquí, a ver cómo todos los caminos pueden juntarse, allí donde se juntan todos los caminos, como si esto estuviera produciendo una especie de entrelazamiento cuántico y lo que aquí suceda no se queda solo aquí. El inaugurar algo, se me ocurre ahora pensar que es algo así como augurar desde dentro el éxito que va a tener, y no dudo el éxito de este encuentro, desde antes de comenzar y desde antes de acabar también, porque la multitud de tejedores de luz que están aquí presentes sin duda van a tejer un tejido que va a romper las fronteras y los confinamientos, porque el cuerpo puede ser confinado, pero el alma y el espíritu no pueden ser confinados y son libres por naturaleza. Koldo comentaba ya, y voy a ir terminando, espero no decirlo muchas veces, quizás donde mejor se muestre ese entrecruzamiento, esa unión de los caminos, es en los coloquios que vamos a tener, donde nada menos que quizás 6 tradiciones o 7 con sus correspondientes subtradiciones, si no me equivoco, aparte del judaísmo con Jorge
y del cristianismo con dos personas distintas, una en cada día, finalmente el Islam va a estar representado por tres insignes representantes. Rafa y Mardias parece que se han unido a última hora, y junto a María, me parece que era, tenemos una buena representación del Islam. El hinduismo está más pobremente representado, pobre al menos en número, en cantidad, porque son los Brahma Kumaris, una universidad como fundó hace menos de un año. A mí siempre me ha parecido impresionante cómo en menos de un siglo, los Brahma Kumaris han conseguido llegar a mucha gente, han hecho que mucha gente que antes no lo conocía se tomara en serio la meditación, el Raja Yoga, y me parece que es una oleada meditativa importante como otras muchas. Y finalmente me gustaría hablar de los otros dos movimientos. Koldo creo que os ha dejado uno. Sí. Los Brahma Kumaris yo diría que ya no son tanto una tradición religiosa tradicional, sino que forman parte ya de lo que personalmente me gusta llamar una espiritualidad transreligiosa, y creo que podría decirse que la gran fraternidad, ya no sé si blanca o universal, creo que blanca en este caso, la gran fraternidad blanca con dos representantes, Shanti y Dharana, creo que no se enfadarán si los incluyo en esta espiritualidad transreligiosa. Espiritualidad transreligiosa, que quiere decir espiritualidad en tanto que toma de conciencia de la insuficiencia de cualquier concepción, de cualquier sistema de creencias, de cualquier paradigma estrechamente materialista, y transreligiosa no porque crea que estamos en un mundo laico, secular, y es una especie de budismo ateo, como dice Stephen Batchelor, ¿no? O de espiritualidad laica que pasa completamente de las religiones, sino que trans aquí, igual que en transpersonal, en las psicologías transpersonales, no significa que está más allá de lo personal solo, sino también que aquello transpersonal atraviesa lo personal y lo transforma. En la espiritualidad transreligiosa sería algo parecido. No es un prescindir olímpicamente como si uno hubiera ido más allá de las religiones, sino que yo creo que el espíritu del tiempo nos ha llevado a muchos a no poder identificarnos ya de manera exclusiva con una única tradición religiosa, que quizás uno puede tener un pie firmemente asentado en una tradición, o quizás ni eso, pero sobre todo, tal como yo entiendo la espiritualidad transreligiosa, hay un respeto, incluso un amor y un esfuerzo por conocer las distintas tradiciones, por beber de las distintas fuentes y quizás incluso intentar beber de la fuente última que está más allá de todas las instituciones religiosas. Esa presencia sagrada, que creo que es lo que nos une, no pertenece a ninguna de las religiones, y creo que el espíritu del tiempo llama a esa apertura, y yo me atrevería a decir que, por lo que conozco del foro de otros años y de este, es una buena muestra de esa espiritualidad transreligiosa, donde además son bienvenidos, estoy convencido de ello en todos los casos, no solo hindúes, budistas, musulmanes, cristianos y judíos, sino agnósticos, ateos y cualquier tipo. Estamos más allá, más allá de duelo, muerte y más allá. Supongo que, como todas las tradiciones religiosas se han centrado en el más allá de la muerte, quizá nos centremos allí, pero creo que tiene una ambigüedad suficientemente rica como para hablar de otros muchos más allá. Por ejemplo, más allá de todas nuestras creencias y todas nuestras teorías, conscientes de que lo que nos une no son las creencias y las teorías, sino ese amor compasivo que hace que siga latiendo nuestro corazón en sintonía con el latido de la tierra, aunque se acelere en nuestros corazones, se acelere el corazón de la tierra, quizás en el descenso de energía espiritual tan intenso que está teniendo lugar a nivel colectivo, a nivel planetario, que se nos acelere el corazón, no estará nada mal, sobre todo si consigue que se abra no ese corazón emotivo superficial, sino ese amor anímico espiritual
que constituye el fondo de nuestro ser. Así es que no me queda más que agradecer, que es lo propio de un corazón que sabe. ¿Recordáis aquella frase de Einstein? Voy a acabar ya. Aquella frase de Einstein que decía: hay dos maneras de ver el mundo. Una es considerar que no hay ningún milagro y otra es considerar que todo es un milagro. Así es que gracias por participar activamente, por co-crear este milagro hoy, mañana y pasado. Muchas gracias.